Bien, ¿puede por favor ir a su Biblia ahí en primera carta a los Corintios, capítulo 15? ¿Trajeron Biblia? ¿Sí? Si no, pues enciéndala, trae Biblia ahí en el teléfono, pero no se quede si en la medida de su posibilidad pueda por favor abrir su Biblia. Voy a leer solamente dos versículos, pero vamos a leer un montón de versículos más, ¿sí? Entonces voy a leer estos dos solamente para dar inicio y después vamos a ir viendo, vamos a ir saltando de texto en texto. En verdad es un tema, como siempre lo digo, es un tema muy importante porque es una doctrina fundamental, pero este tema en particular creo que es de lo que a veces tenemos un montón de dudas y estamos mucho más a la expectativa porque hay cosas que no están reveladas en la palabra de cómo será. ¿Sí están aquí? Entonces le voy a pedir de la manera más amable que ponga atención. Y si no se lo pido de esa manera, ¿sí? Ya estamos ahí, 1 Corintios 15, verso 51. ¿Listos? Dice Pablo, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Cómo? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán, ¿qué dice? Resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El tema es, en doctrina fundamental se le conoce como la resurrección, obviamente no la de Cristo, la de los creyentes, pero está implícita la glorificación, porque al ser resucitados seremos transformados, seremos resucitados, escuche bien, con un cuerpo nuevo, ¿sí? Ahorita vamos a irlo bien porque tiene muchas, es muy amplio en verdad el tema y solamente voy a abordar algunas cosas que consideré como más importantes, por decirlo así, pero quiero empezar con la definición. Repito, el tema es la glorificación del creyente o simple y sencillamente la glorificación, ¿sí? Pero habla del creyente. Entonces, la definición del teólogo Wayne Grudem dice lo siguiente respecto a esta doctrina fundamental. La glorificación, escuche bien, es el paso final en la aplicación de la redención, de la salvación, ¿sí? Tendrá lugar, escuche bien, cuando Cristo vuelva y resucite los cuerpos de todos los creyentes, de todos los tiempos que han muerto, y los vuelva a unir con sus almas. Ponga atención, porque había una separación ahí. De los que están muertos, separa su alma del cuerpo. Y cambie los cuerpos de todos los creyentes que están vivos. Por ello, dándoles a todos los creyentes al mismo tiempo cuerpos perfectos de resurrección como el de Cristo. ¿Sí? Ok, está larga la definición, pero bueno, hay muchas verdades aquí que son dignas de poner mucha atención. Habla de varios eventos. Uno es el regreso de Cristo, pero Pablo les está enseñando a los corintios que podemos estar vivos y otros ya murieron en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Y él está hablando como si Cristo pues le fuera a venir cuando él estaba vivo. Entonces él dice, bueno, ahorita vamos a ver otras citas, pero él dice, si estamos aquí va a ser eso en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Puede suceder ahorita. Ahorita antes de que vuelvas a parpadear nos podemos ir. Yo sé que muchos pueden decir, no, así, bueno, puede pasar, ¿sí? Puede ser hoy, puede ser en 100 años, pueden ser en unas horas. Solamente Él lo sabe, ¿sí? Y Él lo ha determinado. Entonces, en el final de nuestra salvación está de nuevo
varios eventos: el regreso de Cristo, la resurrección de todos y la resurrección en cuerpos glorificados de los creyentes. Pero todos van a ser resucitados, creyentes y no creyentes, ¿sí? El propósito de Dios para los salvos es que sean conformados a la imagen de su Hijo, ¿sí? No idénticos a su Hijo. Ojo con esto, no todos vamos a estar iguales a Jesús en un aspecto, por decirlo, físico. Sí, con un cuerpo. ¿Cómo va a ser el cuerpo? Él dice cómo va a ser glorificado. Vamos a poder comer, vamos a poder disfrutar, vamos a poder gozar. Todo eso dice la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Jesús lo hizo cuando resucitó y estuvo con sus discípulos. Pero no está hablando de que vamos a ser todos Cristos igualitos. No, eso es una herejía, ¿sí? Solamente para apuntar esto. Pero cuando dice conformados a la imagen de su Hijo, es que vamos a tener esos mismos cuerpos glorificados, ¿sí? Que va a poder, estar en la eternidad, pues en la presencia de Dios, sin pecado, ¿sí? En perfección. Bueno, y esto solo ocurrirá en la glorificación. Por tanto, a los que llama, como dice Romanos 8, los justifica, escuche bien, también los glorificará. Y la Escritura siempre da esto como un hecho inevitable. Si tú eres de Cristo, si tú sabes que has nacido de Dios, que tienes la vida de Dios en ti, este hecho es inevitable, es una realidad. Te está esperando tu cuerpecito en la eternidad. ¿Cómo la ves? Hace días Gadiel estaba queriéndose que le pusiéramos un de esos que van completo el cuerpo con un cierre aquí, no sé cómo se llama. Ándale, esos. Y no sabía cómo decirle, dijo, mamá, ¿me puedes poner el cuerpito que está ahí? Pues a nosotros nos espera un cuerpo perfecto. ¿Entiendes eso, hermano? Porque los que mueren, su alma es separada y están durmiendo. Y todos van a resucitar, y escuche bien, a todos se les dará un cuerpo. Pero ahorita vamos a ver unos no glorificados. Entonces vamos a ver qué dice aquí. Solamente para que anote los textos si quiere hacerlo. 1 Pedro 1:4 dice la Escritura, porque son muchos textos, que es una herencia que está reservada en los cielos. Entonces la glorificación es ¿qué? Es una herencia. Ese cuerpo y el reino de los cielos es una herencia reservada. Ya tienes, nadie te va a quitar eso de la reservación. Ya está para ti, porque Cristo pagó por ella. 1 Pedro 1:5, fíjense qué seguridad, escuche bien, qué seguridad, porque Dios es el que guarda esa herencia. Si Él la está guardando, escuche bien, Él también guardará y nos guardará a nosotros, así como ha guardado a los de antes. Nos guardará, nos preservará para Él. ¿Entiendes? ¿Alcanzas a ver eso, familia? No hay manera de escapar de esto, por así decirlo. Ok. El Padre, dice la Escritura, Juan 6:40, encomendó la custodia de los que son del Padre a Cristo, poniéndolos en su mano para que los resucite a todos en el día postrero. Juan 6:40. Por estar en Cristo, entonces la glorificación, repito, es ya un hecho. Usted recuerda cuando dice la Escritura, creo que es a los tesalonicenses, Pablo, cuando le dice, tenemos lugares en los lugares celestiales en Cristo, que estamos sentados exactamente. Es un hecho, es Efesios, gracias. Y bueno, eso es un hecho, ya estamos ahí, solamente es cuestión de tiempo. Él, el Padre que nos encomendó en el Hijo, es decir, estamos en el Hijo, estamos guardados y preservados para eso. Además, ya llevamos el sello. Sí, se dan cuenta, familia, lo decíamos la vez pasada, la garantía ya está en ti, el Espíritu Santo. Qué maravilla, ¿verdad?
Bueno, en la salvación también intervienen las tres personas, y esto es importante porque es fundamental en la doctrina, ¿no? Estas tres personas de la deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Padre llama, lo leíamos, lo citaba hace rato. El Padre es el que llama, Romanos 8. El Hijo que redime y el Espíritu que regenera. ¿Te acuerdas la enseñanza pasada de la santificación? ¿Quién es el que hace esa obra de regeneración? ¿Quién es el que produce? Es el Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Ese es el poder de Dios en nosotros para poder liberarnos del pecado y apartarnos para Él. ¿Estamos aquí? Bueno, vamos a ver qué dijo Jesús de esto. Voy a irme rapidito porque luego... Juan 5:24. El Señor Jesús explica cómo será esto. Ponga mucha atención. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, es decir, al Padre, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Escuche, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Vean lo que está diciendo. Y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Fíjense hacia dónde se está direccionando. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección ¿de qué? Y los que hicieron lo malo a resurrección ¿de qué? Ahí está. Pero todos van a resucitar. Unos con un cuerpo glorificado y otros para condenación. Lo dice también Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Qué aterrador es esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, bueno, lo que acabamos de leer en Juan avala todo esto. Su palabra lo está avalando. Jesús dice, esto es verdad, de cierto les digo. Y dice que los va a resucitar con su palabra y vivirán, y después de esto hará juicio a los que también resucitará para condenación eterna. Entonces aquí vemos solamente dos destinos, y es importante anotarlo. Dos destinos: resurrección de vida y resurrección de condenación eterna. ¿Te das cuenta que esto es lo más importante a lo que debemos prestar atención en esta vida? ¿Sí o no? Verso 22, regresamos a 1 Corintios 15. Les dije que iba a estar brincándome en los textos porque es mucho lo que hay de información sobre esto. Y bueno, voy a leer rápidamente el verso 22 del capítulo 15, 1 Corintios. Dice que en Cristo todos volverán a vivir, pero, diga conmigo, pero en su debido orden. No es como nosotros, ¿verdad? El Señor, todos así en bola, apretando. No. En su debido orden. Me voy al 35. 1 Corintios 15 dice, pero alguno dirá, a ver, pongan atención, familia. ¿Alguien de aquí se ha preguntado cómo vamos a resucitar? A ver, levante su mano. Los demás no les interesa, yo creo, la resurrección, ¿verdad? Bueno, está bien. De todas maneras, vas a resucitar. Bueno, ¿alguien se ha preguntado? Sí, ¿no? Bueno, Pablo les dice necios. Los atrapé. No les dice necios a cristianos. Le está diciendo porque el pensamiento griego y las raíces helenísticas que había en el tiempo de Pablo, ellos se burlaban de la resurrección de los muertos. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pablo les quiso explicar? No, en otro tiempo te vamos a escuchar. ¿Se acuerdan? Que les dice, ok. De hecho, estas preguntas, cuando dice ¿cómo resucitan los muertos? Pablo dice, se está acordando de esas preguntas que le hacían a manera de burla. Pero el creyente no. O sea, en el creyente esto es una realidad. Y otra pregunta, ¿y con qué clase de cuerpo viene? Nosotros nos lo preguntamos a veces por vanidad, ¿no? Yo creo. No, ¿cómo va a ser mi cuerpo? ¿Ahora sí voy a ser perfecto o perfecta? Olvídate de eso. Claro que vamos a ser perfectos. Pero
vamos a poder disfrutar a plenitud de la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, hoy en la mañana nos preguntaba Gadiel, veníamos en el carro y veníamos hablando un tema así, y Gadiel preguntó, mamá, ¿y en el reino de los cielos va a haber juguetes? Sí, le dije, tú vas a hacer el juguete. Entonces, bueno, el punto es, estos preguntaban a manera de burla, ¿no? ¿Y con qué clase de cuerpos van a venir? Y Pablo responde de una manera bien tajante, necio. Y vean la analogía, esto está impresionante. Lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y aquí, los que saben de tierra, los que sabemos de plantas, van a entender, porque vean la analogía tan profunda, la semilla. Jesús, en el capítulo 12 de Juan, verso 24, Cristo utiliza la misma analogía, ¿recuerdas? Lo puedes leer más tarde. Y bueno, cuando Cristo muere y resucita, se cumplen un montón de profecías. Cristo dice ¿qué? Primicias de la resurrección. ¿Sí te acuerdas o no? Entonces, es primicia de resurrección, porque estaban celebrando se celebraba la cosecha, ¿se acuerdan? Lo que se ofrecía al sacerdote, se mecían las gavillas y era una ofrenda a Dios, las primicias, unos manojitos, ¿te acuerdas? Bueno, Cristo, y dice que otros resucitaron, y la Escritura lo menciona así en Corintios, Cristo y las primicias, ¿no? Bueno, ok. La misma analogía está utilizando el apóstol Pablo, hablando de la resurrección. Para no hacerlo más complicado, es lo que siembras en una semilla. ¿Qué va a salir? Si tú siembras una semilla de aguacate, ¿qué va a salir? Porque va de acuerdo a esto es lo mismo, familia. Pablo les está diciendo, si tú en esta vida siembras, o sea, es decir, mueres y te mueres con una naturaleza corrupta de pecado, pues allá va a resucitar para eso mismo, para una eternidad de, como dice Daniel, vergüenza y confusión perpetua, eternidad bajo la ira de Dios. Pero también si se siembra la misma naturaleza de vida, es decir, morimos en Cristo, ¿con qué naturaleza te mueres? ¿Con cuál? Con la de Cristo. Por lo tanto, cuando resucite voy al mismo lugar. Y y el Señor dice que Él va a hacer eso, nos va a glorificar, nos va a dar un cuerpo, nos va a transformar. Cuando sale la plantita ahí, ya no sale con aspecto de semilla, ¿verdad que no? ¿Qué pasó con la semilla? Se murió, se destruyó. Y es la misma analogía que está usando el apóstol Pablo. Y es muy profunda y muy sencilla, ¿no? Dice, lo que siembras no siembras el cuerpo que nacerá. Ponga atención en el texto. Sino el grano desnudo. Y más adelante la Escritura dice que Dios no nos va a dejar desnudos, es decir, con el alma allá dormida, para siempre nos va a revestir, ¿verdad? Con cuerpos nuevos, perfectos. ¿Anhelas eso, sí o no? Que se te vea pues sin dolor, sin descanso, con descanso, sin pecado, sin ira. Que ya estoy viendo aquí que están algunos como que... Y ahorita vamos a mencionar más cosas, pero bueno, dice, sino el grano desnudo, dice, quizá de trigo o de alguna otra especie, pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, vean, y a cada semilla su propio cuerpo. O sea, les da vida en otro cuerpo, no en el cuerpo de la semilla. ¿Estamos entendiendo? Nos dará vida, no en el cuerpo que tenemos, sino en otro cuerpo que Él nos dará. Ok. Y el verso 39 dice, no toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Y hay una gloria del sol y una gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria.
hay un texto, no recuerdo cuál es el texto, se me vino a la mente, donde dice que los redimidos brillaremos en la eternidad. Esto está hablando no de que, pero que seremos como una estrella que brillará, es decir, porque tendremos la gloria de ese cuerpo resucitado. ¿Me doy a entender, familia? ¿Se acuerdan cuando Jesús resucita que no lo podían reconocer y que había un resplandor en él? Pues de eso habla, de ese tipo de cuerpos. Bueno, y aquí pone esta explicación, ¿no? Pablo, verso 42, así es también la resurrección de los muertos. Vean cómo retoma el tema. Se siembra un cuerpo corruptible y se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito. Y ahora menciona como ejemplo a Adán. Fue hecho alma viviente. El último Adán, que es Cristo, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo, Cristo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales, y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial en Cristo. ¿Lo alcanzamos a entender, hermanos? ¡Qué maravilla! Y aquí no entra el hecho de, no puedes cremar a un muerto. Ya sé que ahorita se les despertó el pecaminómetro, ¿no? Y ay, será pecado. ¿Y qué onda entonces con los que cremaron? ¿Con los que murieron quemados por Nerón? ¿Que ellos no van a resucitar? Pero ignoramos un montón de cosas, ¿no? Y pues yo el primero que habla soy yo también. El punto es que para Dios no hay imposible. Él atraerá desde lo profundo del mar cada partícula de aquellos hombres, los resucitará, unos para condenación y otros en gloria, con cuerpos glorificados. ¿Sí? Él los transformará, cambiará. Eso es lo que dice esta palabra. Y dice la Escritura que también habla de esta misma transformación. Primera Tesalonicenses 4, usted lo puede leer con calma. Léalo completo si puede. Quiero regresar rápidamente al verso 42, donde dice, así es también en la resurrección de los muertos, se siembra un cuerpo corruptible y se resucita un cuerpo incorruptible. La corrupción, esto es importante, la corrupción habla de una destrucción que viene desde adentro, es decir, de acuerdo a la naturaleza. Destrucción, deterioro, decadencia, ¿sí? Decadencia interna, putrefacción, podredumbre, corrupción, degradación, algo que es pecaminoso en sí mismo, en su propia naturaleza. Es decir, nacimos en este cuerpo, heredamos el pecado y estamos en corrupción, ¿verdad? Hay unos que están más corrompidos que otros, o habemos, ¿verdad? Que ya los efectos del pecado, pues ahí se están viendo en nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la analogía del espejo, hermanas? ¿Sí? Va muy relacionado a esto. Incorrupción, es decir, está hablando de no perecedero, que carece de la capacidad de deteriorarse o descomponerse, porque va de acuerdo a su naturaleza. Aquellos que tienen la naturaleza de Dios en ellos, que tenemos la naturaleza de Dios, en nuestro espíritu, nuestra alma no morirá, no se deteriorará, el cuerpo sí. ¿Estamos aquí? Entonces, un cuerpo sin pecado, sin inclinación al mal, es lo que tendremos, sin dolor, sin sufrimiento, sin enfermedad, sin angustia, sin estrés, con la capacidad de deleitarnos en la plenitud de Dios, un cuerpo eterno en perfección. ¿Cuántos quieren eso? ¿Sí? ¿Sí desea eso? ¿O desea vivir aquí 1000 años? 2000.
Hermanos, vean la promesa de Dios respecto a la glorificación. Y voy a leer algo, verso 50, el mismo capítulo, ponga atención. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se, ¿qué dice ahí? Ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no moriremos todos. Estaba esperando en el regreso de Cristo, pero todos seremos transformados, cambiados, cuerpo cambiado. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, ya lo vimos, y nosotros seremos otra vez transformados. Repito otra vez, ¿no? Que ya lo mencionamos, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Ves lo que estamos leyendo? Es necesario. El Señor Jesucristo vino en un cuerpo, pagó por nuestros pecados, murió y resucitó en un cuerpo glorificado. ¿Estamos aquí, familia? Es la misma promesa a los que estamos en Él, a los que murieron en Él. Dice, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Vean esta palabra, por favor. Devorada ha sido la muerte en victoria. Y vean la pregunta. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Dice el apóstol Pablo. ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, hasta ahí la vamos a dejar. Ahorita vamos a ver eso. Pero vean la pregunta. Miren, yo creo que no es un buen consuelo decirle a las personas cuando pierden a un ser querido, si son creyentes, ¿no? Es un proceso natural. ¿Sabes qué es eso? Eso son patrañas, no es un proceso natural. No está en el diseño de Dios. Para Dios la muerte es su enemigo, la aborrece, tan es así que la destruirá. ¿Sí lo vemos, familia? Y en lo natural está totalmente en enemistad a la naturaleza de Dios. ¿Sí estamos aquí? Digo, usted puede aconsejar lo que usted quiera, ¿no? Pero no, creo que no es un buen consejo como cristiano decir, no, es un proceso, todos vamos a morir. Sí, ok, pues es probable, muy probable que muramos todos. No sé, el Señor puede venir antes y nos vamos con Él. El asunto es que este enemigo va a ser destruido y va a ser vencido, porque no está en los planes de Dios. ¿Sí estamos aquí, familia? La muerte es algo horrible. La separación es algo horrible. Dice Pablo haciendo esta pregunta, ¿no? Y que ya conocemos la respuesta. ¿Con qué demostrará la muerte si será derrotada? ¿Su victoria? Y lo mismo sucedió, ¿no? Cuando Cristo se levantó, esta pregunta aplica. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? Dice la Escritura que Cristo exhibió públicamente triunfando sobre ellos, sobre sus enemigos, y venció la muerte. ¿Sí? ¿Ven? ¿No te emociona esto? ¿O qué te quieres que te cuente? Decía el pastor, ¿no? Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y se acuerda usted del texto que somos más que qué? ¿Sí te sientes así o no? No te toques la cartera y diga, no es cierto. Olvídate de eso. Somos más que vencedores porque por aquel que nos amó, Él venció la muerte. Escucha esto, no moriremos. Vamos a disfrutar de una eternidad en Él. Eternidad, piensa en eso. Eternidad para siempre, sin pecado, sin inclinación al mal, para nada. ¿Puedes imaginar eso?
¿qué valor le podremos otorgar en comparación a esta vida que tenemos? Pero lo olvidamos, ¿verdad? Necesitamos recordarlo. Y el verso 58, vean, Pablo aprovecha la oportunidad, es de esos predicadores que aprovechan la oportunidad, ¿no? Miren, por tanto, dice mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No me voy a ir por ese tema, pero creo que es importante decirlo. Pablo, en el contexto de un discípulo, en el contexto de un seguidor de Cristo, es natural que como cuerpo nos sirvamos. ¿Sí? ¿Sí estamos aquí? Vean lo que está diciendo. Por tanto, firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, creciendo en la obra del Señor, dice la Valera 60, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. El Señor no se va a quedar con nada de lo que hagas para Él. Yo con tristeza lo digo, algunos que he conocido, se apartan, se alejan del Señor por sus propios razonamientos y luego dicen, no, yo serví tantos años ahí y ni las gracias me dieron. Bueno, si alguien de aquí está esperando que le den las gracias, yo te digo a ti, gracias. Pero si estás haciendo para el Señor y viviendo para Él, Él te recompensará. No necesitamos recompensas de hombres. ¿Sí estamos aquí, familia? ¿Deseas servir al cuerpo? A ver, sirvamos al cuerpo, hermanos. No, ya como que ya se acabó el gozo, ¿no? Sí se ve, ni modo, aunque digamos que no. Bueno, cuando nuestros cuerpos sean resucitados de los muertos, experimentaremos victoria completa sobre la muerte. Esa muerte que vino como resultado de la caída de Adán y Eva. Entonces, nuestra redención será completa, plena. Pero aunque no sea completa y plena ahorita, es un hecho. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. ¿Cómo la ves? Y la garantía es Él. Él se levantó entre los muertos. Él venció a la muerte. Amén. Te emocionas cuando gana el América. Emociónate por esto. Es legítimo. Y luego el América, ¿no? Para acabar. Es broma, hermanos. Vamos rápido a 1 Pedro capítulo 1. Doy lectura. Verso 3 en adelante. Vean cómo con la salvación, con el nuevo nacimiento, viene este paquete, es decir, la esperanza viene integrada en la vida del creyente. ¿Sí estamos aquí? La esperanza. Bendito sea el Dios y Padre, dice Pedro, de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, ¿a qué? A una esperanza viva. Eso es importantísimo. ¿Mediante qué? La resurrección de Jesucristo entre los muertos. Ya con esto tenemos para meditar bastante. Por la misericordia de Dios tenemos vida eterna en Cristo y estamos con nuestros ojos expectantes a una realidad que sabemos que se va a cumplir. Eso es esperanza. ¿Sí me explico? No, esperanza no es que a ver si se cumple, a ver si se enamora de mí. Eso no es esperanza, son falsas ilusiones. Esperanza es estoy a la espera, estoy aguardando lo que sé que es un hecho. Él regresará por nosotros o nos resucitará si estamos muertos. Amén. Dice, para obtener, verso 4, una herencia incorruptible. De nuevo Pedro dice esto ahora. Y sin mancha y que no se marchitará, no perecerá, mantendrá viva para siempre, reservada, otra vez esta palabra, en los cielos para ustedes, que sois protegidos. Vean cómo viene todo hasta el seguro aquí ya. Por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario,
seáis afligidos con diversas, y hasta ahí llegó el gozo, ¿no? Pruebas. ¿Te das cuenta lo que implica la salvación? ¿Sí lo estás viendo en el texto? Dios no nos engaña. Dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa, más valiosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada esa fe que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inexplicable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Allá será completa nuestra salvación, pero es un hecho, es una realidad. Allá debo de tener mi mirada, allá debes de tener tu mirada. Para ese reino debemos de trabajar, para ese Señor debemos de vivir. ¿Alguien puede decir amén? ¿Te das cuenta lo que dice Pedro? Y está segura nuestra salvación, está reservada. Entonces, verso 3, solamente lo comento. Pedro está expresando esta bendición a Dios, a su Padre, por el nuevo nacimiento, y dice que esa obra de salvación, de nueva vida, produce esperanza. De nuevo, la expectativa de una realidad futura, lo que estamos esperando, lo que aguardamos, porque Cristo es la garantía de que nos levantará de entre los muertos. ¿Escuchaste lo que dije? Cristo es la garantía. Él no nos va a defraudar. Es una realidad. Amén. Esto sí emociona, ¿verdad? Y esta glorificación prometida tiene el mejor seguro de protección, el poder de Dios. Romanos 8. Vean cómo el apóstol Pablo miraba esto. Y la Biblia lo titula ahí, ¿no? A manera de título de estos textos, la gloria futura. Pablo lo miraba como un gran plan en el desarrollo de la salvación, ¿sí? Con etapas, con características bien definidas de lo que Dios opera en nosotros. Escuche bien, y con evidencias claras de cómo aguardamos esa esperanza mientras Él viene. Ok, ¿qué quise decir con todo esto? Que Pablo en Romanos 8, si usted, ahorita lo vamos a leer, nos da el desarrollo, las etapas de esta salvación, y también nos recuerda las evidencias que tenemos que tener o que hay en aquellos que somos de Dios, que somos de Él. ¿Quiere ver esas evidencias? Ok, dice esto, Romanos 8:18. Vean otra vez, ¿no? Está en el mismo espíritu que Pedro. Pues considero que los sufrimientos de este mundo, otra vez, sufrimientos. ¿Alguien aquí sufre? ¿Sí? ¿No? Yo sí. Pues todavía estoy en esta carne. Entonces, bueno, los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente, esta palabra me encanta, ahorita la voy a comentar, la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción, liberada de la esclavitud a la corrupción. Es algo que busca la santificación, pero que no se logrará aquí, sino hasta nuestro cuerpo glorificado en perfección, libres completamente del poder de pecado en nuestro cuerpo. Sí lo entendemos, ¿verdad? Entonces, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Verso 22. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Vean lo que nos está recordando Pablo. Tenemos este sello, esta garantía.
Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando otra vez ansiosamente la adopción como hijos, la redención, es decir, el rescate, la liberación final de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues. ¿Por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Cuando hablamos aquí de la palabra ansiosamente, es con una expectativa, con un corazón, con una determinación bien direccionada. Entonces, es como cuando estamos ansiosos porque ya quieres comer un taco de carne asada o algo así, ¿no? Más a esta hora, ¿no? Un cortecito, no lo sé, enchiladas, lo que sea, lo que te guste. Ese es en el plano terrenal. Pero vamos a un ejemplo, las mamás van a entender. Cuando van a hacer el bebé, ¿no? Cuando estábamos ahí en el parto, ahí ayudándole al meter corte al cirujano, y estás ansioso esperando la llegada de ese pequeño ser. ¿Sí? ¿Cuántos hombres hay de estos que se animan a estar ahí? Pocos, hermano. El punto es, familia, que esperamos con ansias, ¿verdad? Nada se compara a cómo debemos estar esperando con ansias la venida de Cristo, la glorificación, la vida eterna en plenitud. ¿Habrá algo más que esperar con ansias, mis hermanos? Te pregunto de verdad, ¿habrá algo más en esta vida? ¿Qué puedes esperar? Te digo algo y no es para desanimarte. Todo en esta vida no te va a ser suficiente, no me va a ser suficiente. Todo en esta vida no te va a traer plenitud. En Cristo sí hay plenitud. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, algunas cosas les ayudan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y aquí viene el verso 29, es clave. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen ¿de quién? De su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también ¿qué? Justificó. Y a los que justificó, a estos también ¿qué? Esto es un hecho, La imagen de su Hijo. Es decir, nos asemejaremos a Él, compartiremos esa naturaleza en ese cuerpo, no de deidad, no de divinidad, no, pero en un cuerpo glorificado, perfecto para estar en la presencia de Dios por la eternidad. ¡Qué maravilla! Cuando dice la imagen, es decir, en semejanza con mucho parecido, pero no es idéntico. ¿Sí? Nada más quería aclarar eso. Entonces la glorificación en semejanza de Cristo, ese es el pase de entrada a la ciudadanía, por decirlo de alguna manera. Si no nos vamos con la vida de Cristo en nosotros, pues no va a haber entrada en la eternidad. Yo siempre he comentado que lo único que nos vamos a llevar a la eternidad va a ser o nuestros pecados por la eternidad o la vida de Cristo en nosotros. ¿Cómo la ve, familia? Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente, otra vez este brother, ¿no? Con lo mismo. Esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo.
Vamos a 1 Juan 3. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo, Él, se manifieste, ¿qué dice? Seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene, ¿quién? Todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, recuerda la enseñanza pasada, se purifica así como Él es puro, porque va conforme a su naturaleza. Es como una plantita que es sembrada, aquella semilla, que es sembrada, y su naturaleza la va a llevar a dar limones, ¿verdad? A lo mejor le caen plagas, ¿verdad? Le caen plagas, le comen las raíces un poco, algunos roedores, pero está en la tierra, tiene la naturaleza de limón. En algún momento va a dar limones si se cuida, si se trabaja, ¿verdad que sí? Algunos andamos bien emplagados aquí todavía, sin dar fruto, ¿verdad que sí? Se puede reír, no hay problema, no es pecado. Pero tenemos que dar fruto. Dice, el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica. ¿Cuántos tienen la esperanza de verdad de esperar ese cuerpo glorificado? Los demás voy a asumir que también. Entonces, mis hermanos, la santificación, hablando es resultado de naturaleza. La esperanza de la glorificación nos impulsa a constantemente limpiarnos del pecado. ¿Se da cuenta cómo está relacionado? Quiero ser glorificado, pero no me quiero parecer a Cristo. Es antagónico, es contrario. Quiero entrar al reino de los cielos, pero no me quiero relacionar con Dios, menos con sus hijos. Es contrario a la naturaleza de Dios. Sí, nos damos cuenta, hermanos. Es contrario. Quiero ser perdonado, pero no quiero perdonar. Quiero que me amen, pero no quiero amar. No, tengo que revisar mi corazón y ver si corresponde a la naturaleza de Cristo, porque si no corresponde, entonces la glorificación no la miraré. Resucitaré con un cuerpo para perdición perpetua, y el Señor no quiere eso. Entonces, cuando Cristo nos redimió, no redimió simplemente nuestros espíritus o nuestras almas. Escuche bien lo que digo. Nos redimió como personas completas. Y esto incluye la redención de nuestros cuerpos. ¿Estás aquí? Por consiguiente, la aplicación de la obra redentora de Cristo a nosotros no estará completa sino cuando nuestros cuerpos estén libres por completo de los efectos del pecado y llevados a ese estado de perfección para el cual Dios te creó a ti y a mí. ¿Cómo la ves, familia? No hay mayor esperanza y mayor verdad que lo que el Señor haya dicho acerca de esto. Ya por último, si eres tan amable, te puedes poner de pie, quienes puedan hacerlo. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Apocalipsis 22. Y mira, ¿sabes qué? No lo abras. Si gustas, por favor, cierra tus ojos si quieres, si puedes hacerlo. Y le voy a dar lectura y te pido que medites en este texto que voy a leer. Y solamente piensa. El último capítulo de Apocalipsis, el último capítulo de los 66 libros inspirados, dice esto: después me mostró un río limpio de agua de vida y resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán.
y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Así que cierra tus ojos, vamos a orar y a darle gracias a Dios por esta verdad de la que un día vamos a disfrutar en plenitud. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu obra en la cruz, por tu resurrección, Señor, porque eso nos garantiza, nos apunta, Señor, hacia un cuerpo glorificado. Tú eres, Señor, ese vivo ejemplo, esa garantía de que no nos dejarás desnudos, no nos dejarás, Señor, en el sepulcro. Nos resucitarás y nos darás un cuerpo perfecto, sin pecado, en semejanza al tuyo, Señor, para poder estar y disfrutar por toda la eternidad de tu presencia y de todo lo que has preparado, Señor. Solo tú puedes, Señor, despertar en tus hijos, en nosotros, una expectativa, Señor, una esperanza mayor que se refleje, Señor, en cómo vivimos aquí. Lo cierto, Señor, es que olvidamos con tanta facilidad, Señor, esto. Y empezamos a vivir como si fuéramos a vivir aquí por la eternidad. Y buscamos tanto asegurarnos en esta vida, Señor, descuidando la porvenir. Que tu Espíritu Santo, Señor, obre en cada uno de nosotros. Por favor, despierta nuestro corazón, nuestra mente, Señor, nuestra conciencia, nuestro espíritu, Señor, a estas verdades que acabamos de leer en tu palabra. Yo te pido que ayudes a cada uno de mis hermanos y de los que están aquí, Señor, que no son tuyos, que no te conocen. Concédeles el arrepentimiento, Señor. Que puedan clamar a ti para que sean salvos y que puedan entender estas verdades, Señor. Y que puedan un día disfrutar en la eternidad, Señor, de tu presencia y de cuerpos nuevos y perfectos, sin pecado. Señor, que no pasemos, Señor, nuestra vida ignorándote, y despertar, Señor, para vergüenza, para una horrible expectación bajo tu ira. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra y por la obra que estás haciendo aquí en nuestra iglesia local, Señor. Muchas gracias. Permítenos, Señor, responderte a ti. En el nombre de Jesús, amén. ¿Dónde va a ser la reunión? ¿Aquí? Ok. Bueno, pues ya. Ok, bueno, pueden saludarse, abrácense, ámense. Dios les bendiga. Gracias por su tiempo.